Nos ayuda a poner la mañana en camino Juan Raúl Ferreira. No se olviden que en un rato vamos a recibir al diputado colorado Conrado Rodríguez. En un rato se viene el ingeniero Sebastián García Parra en su columna de inteligencia artificial. Pero ahora lo dicho, análisis internacional con Juan Raúl. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, Ale. Un gran gusto estar como desde hace 16 años, todos los miércoles. Te vi ahí, creo que posteaste en alguna de las redes que tuviste en el marco de la Semana Santa por la Cruz de Carrasco, ¿no? Sí, tuve unos días en Colonia, que es mi primer salida de Montevideo después del accidente, y está muy lindo Colonia, está muy lindo. Y luego el sábado de noche, por primera vez también en 5 meses en mi comunidad de San Romero de América, en la Cruz de Carrasco. Fue un reencuentro maravilloso porque es una comunidad muy unida. Yo quiero mucho a aquella gente. Yo siempre digo que vivo en 18 de Ejido, pero mi barrio es La Cruz. Y bueno, la clásica vigilia de Navidad, de Pascua. Aprovecho para desearle felices Pascuas a todo el mundo. No solo los creyentes, eso es algo que todavía a veces tenemos un prurito, ¿no? Pascua quiere decir paso. Coincide con la Pascua judía, que se llama Pesaj, que también quiere decir paso. Es el paso a una nueva etapa de la vida. Para los cristianos es la resurrección de Jesús, para los judíos la liberación de la esclavitud. Entonces, yo creo que hay que desearle felices Pascuas, creyentes y no creyentes, que empiecen una nueva etapa, que vean sus sueños y aspiraciones realizadas. Es una fecha muy linda. A mí me gusta mucho la Pascua. Che, Juan, estoy repasando, mira, y a modo de, insisto, repaso, y para que vean las distintas repercusiones o sesgos, algunos títulos sobre los cuales me gustaría conocer tu opinión. Rusia, filtraciones de inteligencia de Estados Unidos pueden ser falsas, parte de guerra híbrida. Esta es una mirada. Otra mirada, información confidencial israelí, infiltraciones ucranianas, los que debe saber, dice otro medio, otro portal de noticias. El Kremlin describe como interesantes las supuestas filtraciones del Pentágono, otra opción, otra mirada. Reino Unido advierte que las filtraciones de archivos clasificados de Estados Unidos son inexactas y bueno, podríamos hacer una lista que luce casi Claro, infinita. porque sí. El tema, Alejandro, para mí es que Estados Unidos se enfrenta con esta filtración que sonaba tan absurda al principio, que estuvo circulando por las redes desde el 14 de febrero sin que nadie tomara medidas, no hubiera una declaración, nada, porque nadie se las tomaba muy en serio. Finalmente, el presidente Biden se ha llamado a silencio y le ha pedido salvo el portavoz oficial del Pentágono y el portavoz oficial del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, son los únicos dos que han hecho algunas declaraciones. Pero en un momento en que Biden le está tambaleando la administración en las vísperas de las elecciones internas primarias o previas a las presidenciales de Estados Unidos, le está tambaleando la economía, está tambaleando él literalmente, físicamente. Y en medio de esto es tremendo, porque está, por un lado, el papelón de que documentos de alta seguridad se filtran a través de las redes sociales, TikTok, Twitter, Facebook, la gente las repetía, las levantaba. Se inundó el mundo con los documentos. Por otra parte, también es muy embarazoso el contenido que demuestra el porqué del deterioro de la relación de Estados Unidos con sus aliados. A mí confieso que cuando Macron tomó contacto directo con Xi Jinping, el presidente chino, me llamó la atención y dije, ¿y esto es una movida de Estados Unidos? No, ni siquiera le avisaron a Estados Unidos, porque era una señal diciendo nosotros no estamos dispuestos a tolerar esto. Y así, bueno, hubo expresiones de protesta de aliados aún
no integrante de la Unión Europea, como el caso del Reino Unido. Pero, por ejemplo, de los documentos secretos surge, primero, un nivel de involucramiento de Estados Unidos en la guerra muy superior del que quieren vender públicamente, ¿no? Es decir, es una guerra donde los muertos los pone Ucrania, pero la guerra la está llevando adelante Estados Unidos. En segundo lugar, demuestra el poco poder que ha tenido Estados Unidos, o por lo menos concretamente esta administración, con sus aliados. Por ejemplo, cuando comienza un ala de bombardeos muy grande contra Ucrania, se demuestra la debilidad, yo no soy experto en temas bélicos, de la defensa antiaérea de Estados Unidos, y Estados Unidos le pide a dos aliados muy cercanos colaboración. El primero es Egipto, quizás el aliado más importante en esa zona, el aliado árabe más importante, y Egipto no solamente le dice que no, o sea, no protege, no crea esa especie de carpa, yo hago así con las manos, antiaérea, sino que le vende aviones a Rusia sin decirle nada a Estados Unidos. Estados Unidos lo descubre por su propio servicio de inteligencia. E Israel, aliado absoluto de Estados Unidos, Netanyahu le dice que no, porque Netanyahu es muy curioso, es un líder de extrema derecha, pero con una relación muy sólida con Putin que quiere preservar. Y se lo dice con todas las letras al presidente Biden. Entonces, por otro lado, también surge con claridad, al hablarse de todos estos temas, que Estados Unidos espía a sus propios aliados. Entonces ha sido una catástrofe. Para Moscú, a ver, hay cosas que le sirven, como todas estas cosas que acabo de comentar. Hay cosas que no, como por ejemplo la cantidad de muertos, que aparentemente está inflada, la cantidad de muertos se eleva casi que a 200.000 muertos contra 45.000 perdón, ucranianos, una diferencia muy, 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 muy grande. Y Rusia desmiente esto, maneja otros números, menos de la tercera parte prácticamente. Rusia está hablando de unos 60.000, Estados Unidos está hablando de unos 190.000. Es una diferencia muy, muy, muy grande de muertos como consecuencia de la guerra. Entonces, bueno, en realidad ha tomado de sorpresa a todo el mundo la filtración de estos audios, y bueno, y Estados Unidos está viendo a ver cómo hace para neutralizar su relación mejorar su relación con los aliados, tomar distancia de ese exceso de involucramiento en la guerra que surge de los papeles. Y lo que ha hecho estos dos voceros que acabo de nombrar, es tratar de quitarle importancia al hecho, pero los hechos tienen importancia en sí mismos, no depende de cómo lo juzgue el vocero del Pentágono, ¿no? Entiendo. Bueno, en todo caso queda claro, y esto vos que además has trabajado profesionalmente en el marco de lo que podríamos llamar el, el mundo diplomático internacional, sus lógicas, es decir, uno en general trata de sacar información del adversario, del enemigo, pero también del amigo, del aliado, del que se sienta atrás, del que se sienta adelante, del que hoy simpatiza, del que mañana, por el que mañana sienta antipatía, en fin, esa es como una lógica permanente, constante, ¿verdad? Claro, pero si la información luego toma estado público, deteriora las relaciones. Y además, aún lo que no es fruto del espionaje, sino la mera reproducción de conversaciones bilaterales, y bueno, si después se filtra, los aliados tendrán más cuidado en qué hablan con franqueza con Estados Unidos y qué no. Claro.
Estamos hablando de 100 documentos que están circulando de febrero a marzo, abril, hace más de 2 meses a través de las redes sociales. Es decir, los chicos en la escuela jugaban al no sé qué, púmbate, y se encontraban con un documento del Pentágono. Bien. Bueno, si te parece, me gustaría también aludir, aunque sea brevemente, a China en general y el rol que está teniendo en el escenario internacional, ¿verdad? Asunto sobre el cual vos venís haciendo referencia hace un tiempo. Y me gustaría, no sé si es pedirte demasiado, que hagas referencia a los primeros 100 días de gobierno del presidente Lula. Bueno, vamos a tratar de ser bien sintéticos entonces. China hoy está capitalizando el escenario internacional de una manera realmente impresionante. Por un lado, a principios de año asumió su tercer primero de gobierno, que es el más largo de la historia de China, el presidente Xi Jinping, más que Mao Zedong, más que todos los líderes que lo hayan antecedido, Deng Xiaoping, y ese liderazgo conlleva una ofensiva hacia Occidente muy importante. Con lo cual, terminada la Guerra Fría y yendo a un mundo multipolar, Estados Unidos empieza a identificar una nueva bipolaridad, que no es comunismo-capitalismo, sino que es la batalla comercial entre China y Estados Unidos. En el medio de esta situación, bueno, esto lo ven los aliados, porque, por ejemplo, ahora uno se explica por qué después de escaramuza diplomática de los aliados con Estados Unidos, Macron, por ejemplo, toma distancia. Bueno, tenemos Egipto que le dice que no, Israel que le dice que no, pero Macron, apenas se conocen estos papeles, toma distancia de Estados Unidos e inicia bilateralmente y sin consulta, la semana pasada, los últimos días de la antepasada, contactos con Xi Jinping pidiéndole que China haga de mediador, tratando de, literalmente es la expresión que usa el presidente francés, hacer entrar en razón a Rusia sobre las conveniencias de una paz negociada. Es muy difícil entre nosotros una paz negociada cuando el presidente de Ucrania está diciendo que si se logra la paz hay que encerrar en un pozo a Putin con un balde de inodoro. No es la mejor manera de decirle, mire, señor, le conviene negociar. Pero bueno, ahora, en el día de hoy, está llegando a China, bueno, el líder emergente que está capitalizando la atención aquí en nuestra propia región, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que tenía previsto ir antes, y bueno, y fueron 250 empresarios, 40 asesores de gobierno, es decir, no es un viaje protocolar, es un viaje de trabajo. Brasil es muy importante para China por los BRICS, el tratado de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al cual se incorporaría también Arabia Saudita, país al que va a visitar antes de regresar a Brasil Lula, con lo cual a mí me hace pensar, bueno, ya debe estar arreglado el ingreso de Arabia Saudita y Lula irá a comunicar la noticia. Esto es lo que yo me imagino, porque si no, no tendría mucho sentido tener arreglado ya una visita a Arabia Saudita de regreso de la República Popular China. Y bueno, y también va Bustillo. Creo, sinceramente, Alejandro, creo que Uruguay eligió una mala fecha, un mal momento. China en este momento tiene otras prioridades. ¿Y qué está ocurriendo en el ajedrez geopolítico? Bueno, el fin de semana, China durante 3 días seguidos hizo ejercicios militares en la isla de Taiwán. Incluso desembarcando, es decir, llegaron a pisar tierra de Taiwán para ejercicios terrestres, en el estrecho de Ta, ejercicios marítimos, ejercicios aéreos de aviación bélica.
Y yo creo que es importante, lo más brevemente posible, explicar qué es esto de Taiwán, porque a mí me sorprende lo cínico que somos los seres humanos a veces cuando se trata de defender nuestros intereses. A Todos los ver. noticieros, los comunicados de prensa internacionales, etcétera, dicen, ahora China exige que se rompan relaciones con Taiwán, que no se reconozca a Taiwán para reconocerla a ella. No, en esto China no tiene nada que ver. Esto es cómo funciona el mundo desde siempre. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, Alejandro, Chiang Kai-shek, el líder nacionalista, y Mao Zedong, el líder comunista, eran aliados para luchar contra los japoneses. Cuando ganan, asume la presidencia del Estado Chiang Kai-shek, el general del partido Kuomintang o nacionalista, pero luego empieza la insurrección de los campesinos, a diferencia de lo que preveía Marx, que era el proletariado industrial. Los campesinos al mando del Partido Comunista Chino, bajo el paraguas del Partido Comunista Chino y el liderazgo de Mao Zedong, y van avanzando, avanzando, y empieza a retroceder, porque va perdiendo territorio el Partido Nacionalista. Los chinos comunistas ocupan la capital, que en aquella época se llamaba Pekín, ahora Beijing, y los nacionalistas van huyendo hacia el sur hasta que se refugian en la provincia de Formosa, que es la isla de Taiwán. Y a partir de ahí, estamos hablando después de 1948, a partir de ahí, ambas Chinas reivindican para sí la soberanía sobre la totalidad de China. Durante algún momento, como consecuencia de la Guerra Fría, esto se impuso en Occidente, pero se hundió por su propio peso. Uno es un país de 20 millones de habitantes, el otro es un país de 1.800 millones de habitantes, y que ha tenido un desarrollo industrial y comercial tremendo, heredero de la ruta de la seda, las primeras transacciones de comercio internacional en la muralla china, etc. Entonces, no es que China ahora exige una cosa que antes no exigía. No, no. ¿Y lo que cambió qué es? Lo que cambió es que siempre ganaba el partido, ya murió Chiang Kai-shek y Mao Zedong, murieron todos los protagonistas, pero el Partido Nacionalista Chino seguía ganando las elecciones en Taiwán. Y el año pasado ganó el Partido Independentista. Entonces ahí el gobierno de la República Popular China dijo, ya con Xi Jinping, dijo, no, escisión del territorio no vamos a permitir. Estados Unidos reconoce el gobierno de la República Popular China, pero mira para el costado y dice, bueno, y si se independizan los otros, está, pero soluciones bélicas ninguna. No, ningún país que se les secesiona. Imaginémonos acá, si mañana Tacuarembó dice yo me voy del Uruguay. Entonces es más sencillo el problema de lo que parece. Quedan menos de 9 países en el mundo, casi todos ellos en América Latina, pero también han ido cambiando. 2 países centroamericanos ya reconocen desde el año pasado a Pekín. Paraguay es el único país de América del Sur, pero China, que antes decía con el Mercosur no negocio, esto tiene que tomar nota nuestra Cancillería antes de mandar en plena crisis a Canciller Bustillo a ver si logra acordar un tratado de libre comercio. Tiene que tomar nota de que Paraguay, de enemigo que no le reconocía, pasó a ser un aliado potencial, porque la República Popular está rodeando a los países a los poquitos países que aún no la reconocen, ofreciendo intercambios privilegiados comerciales a cambio del reconocimiento. Bien. Esta es la pulseada que se está librando en este momento. Estados Unidos está a punto de dejar de librar esa batalla y dejar Taiwán a su propia suerte, con lo cual la rendición de Taiwán sería, creo yo, hasta sin derramamiento de sangre. Y repito, no me parece... ¿Te acordás que cuando Lula estuvo acá, él anunció en la conferencia de prensa que había acordado con el presidente Lacalle Pou
que no se hable más acá del Tratado de Libre Comercio fuera del Mercosur con China, hasta ver qué pasaba con el Tratado de Libre Comercio de Europa. Lo dijo en la conferencia de prensa. Sin embargo, esta semana viajan Lula y Bustillo. Bueno, yo qué sé, basta ver el peso específico económico, territorial, poblacional, en el mercado y comercialmente de uno y de otro para ver quién gana esa cueriada. Te quedan 100 segundos para los 100 días de Lula. Bueno, los 100 días de Lula, yo escuchaba a un académico brasileño el otro día que con mucha sensatez decía, cuidado, no le exijamos una medición como los 100 días de sus primeros dos gobiernos, porque en aquellos ganó por un amplio margen, ahora ganó por muy escaso margen, pero sobre todo con un parlamento dominado en ambas cámaras y acá no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Entonces yo creo que Lula ha tenido cosas buenas, cosas malas, una situación económica de un país que venía creciendo aceleradamente y hace 10 años ese crecimiento se detuvo, pero creo que Lula, que es un político que nadie le puede negar vaquianía en estas cosas, ha apostado a la inserción internacional, para lo cual lo que necesita es de una buena diplomacia, el apoyo de Itamaraty, su capacidad negociadora y no precisa votos en el Parlamento. Y en eso es indudable, hay que ver Estados Unidos, China, Rusia, el mundo está muy pendiente de lo que está haciendo Brasil y la inserción internacional puede ser la vía de ingresos para Brasil que le permita poder llevar adelante algunas políticas sociales que sigue anunciando. Ha tenido entonces esos reveses. Yo confieso que me preocupé mucho cuando primero pospuso y luego suspendió el viaje a China por razones de salud, pero Sí. aparentemente era un tema pasajero porque ya está llegando a Pekín en estos momentos. Y la otra cosa, Alejandro, que también hay que tener en cuenta, Lula está en sus 80, bastante más viejo que cuando fue presidente las primeras dos veces y ya ha anunciado que no va a ser candidato a la reelección. Creo que la apuesta de Lula, y ahí pasa con nota el examen brasilero, es voy a hacer crecer a los sectores sumergidos a partir de la inserción internacional. Fijémonos, por ejemplo, que ahora está viajando, lo que habla mucho de la incidencia de Brasil en el mundo, y con esto termino, está llegando a Pekín, entre otros funcionarios del gobierno brasilero, con la expresidenta Dilma Rousseff, que acaba de ser designada presidenta de lo que sería la reserva o el banco central, para decirlo en términos nuestros, del BRICS. Es decir, que Brasil, Rusia y China, para decir los tres socios más importantes, Sudáfrica e India también, le reconocen a Brasil, le dan la derecha a Brasil para ocupar el cargo financiero más importante de ese bloque económico. Bueno, Juan querido, te abrazo, te agradezco como siempre y te invito a que, como siempre también, nos reencontremos la semana entrante, ¿sí? Nos reencontramos el miércoles que viene. Un abrazo grande, Alejandro, y un abrazo a Diego, que además tenés cuidado cuando te vas de viaje porque te suple muy bien. Yo no quiero dar manija, pero No, además de todo es muy buen periodista. llamame ingenuo, pero sería en realidad lo que me decís, no solo me produce alegría, sino tranquilidad. Un abrazo muy grande y un abrazo a Diego también.